Existen en la Biblia varios temas que para Dios son muy importantes y sin embargo para nosotros, los hijos de Dios, no son importantes. No nos gusta hablar de ellos, no creemos que sean muy importantes para Dios. Es más, decimos lo contrario. Dios dice que para Él esos temas que nos enseña aquí en la Biblia, para Él son muy, muy importantes y nosotros enseñamos que no es así, que eso ya no tiene ningún valor y que para Dios eso no le importa tanto. Uno así muy rápido, pues digamos la ropa o el cabello o cierto alimento, en fin. Y hay más temas, muchos más temas. Hay un tema que Dios nos lo menciona muchas, muchas veces en la Biblia y no le hacemos caso a Dios. Me refiero a la contaminación. En muchas escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hay muchísimas escrituras donde Dios nos enseña que hay cosas inmundas, cosas sucias, que nos contaminan. Y en los dos sentidos, en el sentido natural, material, y en el sentido espiritual. Nos hacen daño físicamente y nos hacen daño espiritualmente. Y es triste y es lamentable, ¿verdad? Que nosotros no le demos esa importancia. Para Dios sigue siendo muy importante. Y debemos prestarle atención a esto. Y es importante que nosotros le creamos a Dios, estemos totalmente de acuerdo con Dios, respetemos esas enseñanzas que Dios nos da y que sí, entendamos que hay muchas, muchas cosas que nos contaminan espiritualmente. Los argumentos son muy baratos para estar en contra de esta propuesta. Ya sabes, te acusan de religioso, te dicen que eso no aplica hoy y cosas así, pero realmente son posturas muy, muy, muy baratas, ¿no? Entonces, sí hay cosas que nos contaminan. Sí hay cosas, muchas, muchas cosas que debemos tener mucho cuidado de no tener una relación, un contacto estrecho con tales cosas. La Biblia nos habla que hay palabras sucias, palabras inmundas, palabras impuras. Hay muchas, muchas palabras que verdaderamente causan contaminación espiritual en los hijos de Dios. Entonces debemos evitar todas esas palabras que están precisamente contaminadas. Hay cosas que pueden contaminar nuestros oídos. Hay cosas que pueden contaminar nuestra vida a través de nuestros ojos, lo que vemos, lo que oímos. Una señorita cristiana, hija de Dios, no debe casarse con una persona impía, una persona del mundo. Eso Dios no lo permite. Sin embargo, nosotros hemos laxado totalmente esos preceptos y Dios no permite tal cosa porque la Escritura nos enseña, hay un versículo escondido en el Antiguo Testamento que revela por qué Dios no quiere que un hijo de Dios se case con una hija
que no pertenece al cuerpo de Cristo, que no es una hija de Dios, con una señorita, una muchacha que no tiene la fe en Dios. Y me refiero al Dios verdadero, ¿verdad? A eso me refiero. Porque hay contaminación. Lo que se contamina, la Escritura nos enseña, es el linaje santo. Y como te digo, a nosotros pues nos vale eso del linaje santo. A nosotros, pero a Dios no. Por eso está el precepto, por eso está el mandamiento. Entonces sí hay muchas cosas que sí nos contaminan, ¿eh? Alimentos que nos contaminan. La Escritura habla en el libro de Judas que hay ropa contaminada, hay ropa contaminada. Ahí está escrito. Entonces, pues debemos hacerle caso al Señor. Bueno, empezar por conocer qué cosas son inmundas. Mira, todo lo que el cuerpo desecha, todo lo que sale del cuerpo es inmundo, es sucio. ¿Qué sale del cuerpo? El excremento. Pues eso es totalmente sucio. Es cochino totalmente, ¿verdad? Y bueno, los mismos olores de las cosas inmundas, pues los descubren, ¿no? Todo lo inmundo huele mal. Entonces, a ver, la orina. Tenemos pasajes que nos hablan acerca de que la orina corrompe, la orina es inmunda, es sucia. ¿Qué más sale del cuerpo? El sudor es inmundo. El mismo olor también lo denuncia, ¿verdad? Y sus componentes también lo denuncian. El vómito también es inmundo. El semen del hombre es inmundo. La menstruación, el menstruo femenino es inmundo. La muerte es inmunda. Ciertos animales son inmundos al morir. Entonces, a ver, hay muchas cosas que son inmundas para Dios. Y bueno, pues la responsabilidad espiritual es personal, es de cada quien. Yo creo que Dios en su amor nos ha enseñado la verdad de la vida, la verdad de todas las cosas, la verdad de la naturaleza con la que interactuamos como seres vivos. A Dios le importa mucho que no nos contaminemos. El pecado es inmundo, es sucio. Toda injusticia es inmunda. Toda amistad con el mundo, con las cosas del mundo, es inmundo. Entonces, bueno, yo tengo por convicción de que le creo a Dios. Para mí, si Dios dice que esto es inmundo, es inmundo. Esto me contamina, eso me contamina y debo apartarme. Apartados de toda contaminación de carne y espíritu, dice 2 de Corintios, ¿verdad? Ahí está escrito. Otra escritura, no toquéis lo inmundo, dice, no toquéis lo inmundo. Entonces, para Dios es importante, muy importante. De hecho, en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 7, ahí habla de que el hombre incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer creyente es santificada, la mujer incrédula es santificada cuando su esposo es creyente. Dice, porque si no, vuestros hijos serían inmundos. Entonces sí habla la palabra del Señor de muchos temas de contaminación, cosas inmundas. Pero repito, le hemos faltado al respeto a Dios. Sí. Dios dice es así, nosotros decimos no es así. Pero en fin, si antes, te repito que los argumentos que ponemos son muy baratos. Caso del cerdo, por ejemplo, ¿qué dice? No, antes el cerdo era inmundo, ahora no, pues no sé qué le cambió al cerdo, ¿no?
No sé qué le cambió, sigue siendo cerdo, con sus mismas costumbres y demás. ¿Mm? O si decimos que algunas cosas ya no son inmundas, ¿verdad? Pues, a ver, el excremento sigue siendo inmundo, el orín sigue siendo inmundo, el semen sigue siendo inmundo, el menstruo sigue siendo inmundo. Por eso Dios no permite que se tengan relaciones sexuales. Los esposos no deben tener relaciones sexuales cuando es el momento de la menstruación de la mujer, porque hay contaminación por lo inmundo, por las impurezas. En fin, en fin. Bueno, este tema da para mucho, pero yo creo que es un tema valioso. Es un tema valioso por las vestiduras, por la santidad que Dios quiere que nosotros como sus hijos cuidemos mucho. Pero bueno, pues allá tú, y tu propia convicción de fe, tu propia convicción con respecto a la palabra del Señor. Estoy compartiendo el libro de Levítico y por eso hablé de esto, porque el capítulo 15 va a hablar de algunas impurezas físicas. Y bueno, yo creo que podemos ponerle un buen sentido a esto. Capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Ya, de entrada. Y más claro ni. Esto se lo dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Hace 3000 años, así rápido, por decirlo rápido. Y pues el semen de aquellos varones sigue siendo igual al semen de hoy. No podemos decir que el semen de hoy ya es puro, ya es limpio, ya cambió. Pues, ¿en qué nos vamos a basar? Tampoco vamos a decir que hay algún versículo en la Escritura donde dice que, ok, el semen de los hombres ya no es inmundo. Pues no, para nada. No hay ninguna escritura que nos diga que antes sí y que ahora no. Y así aplicado a muchas cosas que siguen siendo inmundas. Y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. No hay más. Inmundicia. Bueno, pues de esa inmundicia hay que limpiarse. O sea, Dios nos dice esto es inmundo, pero también nos dice cómo quitarnos esa inmundicia. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. O sea, mira hasta dónde va esa inmundicia. Contamina incluso la cama. Y cualquier cosa que tocare este hombre en su momento de inmundicia. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Bueno, una de las recomendaciones que Dios da en su palabra es que después del acto sexual hay que bañarse, que limpiarse con agua, por la purificación que Dios quiere que tengamos. Recuerda que nosotros somos santos. O sea, Cristo nos hace santos. Bueno, pero en el día a día tenemos nosotros que cuidar esa santidad. Nuestro Padre es santo, y todo lo que tenga que ver con nuestro Padre tiene que ser santo. Él quiere que tú y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir, lo dice. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Bueno, pues aquí hay específicas instrucciones dadas por Dios sobre un tema muy importante para Dios.
Y en este tiempo tenemos que darle esa misma importancia. No hay cambio al respecto, no hay ningún cambio. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Ahí está, la misma saliva del inmundo. Si tocaba a otra persona esa saliva, la otra persona participaba de esa inmundicia. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Definitivamente, todo lo que toque, todo lo que toque. Cualquiera que tocare, cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmunda hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Bueno, todo de una manera muy explícita, para que no hubiera tanta contaminación. Dios describe los alcances, hasta dónde esa contaminación está dañando. Entonces, en los demás videos he explicado que sin ser religiosos, sin pretender que tomemos como un mandamiento legalista todos estos preceptos, estatutos, mandamientos de la ley de Moisés, sin ponerla para nosotros de una manera legalista, bueno, tomemos el principio de justicia que está aquí, la verdad que está aquí, y todo lo que podamos hacerlo, pues cumplámosla, ¿verdad? Pero repito, sin ser legalista. Pero bien haremos en darle importancia a algo así, ¿verdad? Y aplicarlo en nuestra vida, sin ninguna condenación, sin ningún sentimiento de culpa, ni nada por el estilo, ¿verdad? Absolutamente. Pero es bueno, porque esto es lo justo, esto es lo recto, esto es lo que a Dios le agrada. Dice, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Bueno, esto de las aguas corrientes, pues también es muy importante. No es lo mismo el agua que permanece sin moverse, que permanece estancada en un pozo de agua, en una cisterna, en donde pongamos agua ahí, pero que no fluye, que está nomás estática. Esa agua se echa a perder, se contamina. Entonces, en muchas instrucciones Dios da la instrucción de que se haga en aguas corrientes, porque las aguas corrientes se están purificando. Y luego dice entonces acá, y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Estas son las partes que no aplican para nosotros, ¿verdad? Pero sí el sentido del punto, del tema que estamos hablando, el flujo del hombre. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Bueno, pues era una situación tan delicada que requería la presencia de un siervo de Dios que actuase de acuerdo a las instrucciones de Dios para purificación. Tan así que bueno, Dios demanda una ofrenda por el pecado y otra por holocausto.
Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, o sea, tuviere sexo con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ahí está la declaración de inmundicia en las relaciones sexuales. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, ahora vamos con el menstruo de la mujer, por ejemplo, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Fíjate hasta dónde, incluso tocarla. Había inmundicia. Todos aquellos sobre que ella se acostare también, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmunda hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Cómo se transmite esa contaminación? Nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la silla? ¿Qué tiene que ver la cama? Bueno, ahí es donde digo, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días. Y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, esto es muy recurrente en muchas mujeres, ¿verdad? De pronto hay ciertas alteraciones de sus ciclos menstruales que provocan situaciones como estas, un flujo continuo que dura más de 7 días. Dice, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Bueno, pues, ¿con qué nos podemos quedar? Nos quedamos con que la inmundicia está, ¿verdad? Porque tanto el hombre como la mujer siguen fluyendo en sus respectivos flujos, ¿no? Bueno, entonces, ¿y qué hay que hacer? Bueno, pues de entrada, lavarse. O sea, lavarse es imprescindible, ¿verdad? Y evitar contaminación, que la contaminación vaya de una manera continua, ¿verdad? Y contaminando aquí, contaminando allá. O sea, guardarse es importante. Limpiarse, lavarse con agua es muy, muy importante para Dios. Y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y las traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, tanto para el hombre como para la mujer, en su contaminación, dice, 2 tórtolas o 2 palominos. Dice, y los vas a traer delante de Jehová. Los vas a traer delante de Jehová. Esa expresión, trae esas tórtolas, esos palominos. Repito que nosotros, todo ese ritual no es para nosotros. No está el tabernáculo de reunión, no están los sacerdotes tales, no están, ¿verdad? Pero sí podemos estar delante de Jehová, delante del Señor. Llevemos pues nuestra impureza, sigamos la instrucción de limpiarnos con agua limpia, ¿verdad? Y delante del Señor, pues entreguemos pues nuestras inmundicias, nuestras impurezas. Luego dice, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto.
y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ay, ay, ay. Este es un versículo que nos da mucha luz al respecto de por qué para Dios es muy importante que quitemos toda impureza. Y aquí estamos hablando específicamente del flujo del varón y de la mujer, pero inicié esta grabación comentando que hay muchas cosas que Dios nos nombra en su palabra, de las que nosotros debemos tener cuidado y apartarnos y evitar que tengamos ese contacto con todos estos elementos que son sucios delante del Señor, que son impuros delante del Señor y que sí causan una contaminación. Mira nada más el nivel a que lo pone Dios aquí. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. O sea, número 1, Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos apartemos de las impurezas. Nos apartemos. De hecho, cuando Dios envió a su pueblo para que entrara en Canaán, ¿verdad? Había mucha contaminación. ¿Dónde? En los pueblos que habitaban en Canaán. Y Dios les advierte, no te vayas a contaminar con ellos, no te vayas a contaminar con ellos. Bueno, ¿cómo aplica para nosotros esas impurezas? Bueno, pues que ahorita el mundo está lleno de contaminación. Tremenda contaminación en el mundo. Bueno, apartémonos del mundo. Dice aquí, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Dios quiere que nos apartemos de todo tipo de impurezas. Y luego dice, a fin de que no mueran por sus impurezas. Ay, Dios mío, Dios mío. Es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Mira, la consecuencia que Dios nos revela aquí. Dice, si hay impurezas, si no se apartan de las impurezas, de las contaminaciones, dice, pueden morir por causa de esas impurezas. Y lo dice de una manera seria. Pueden morir. Dice, a fin de que no mueran por sus impurezas. Las impurezas nos llevan a una muerte natural y muerte física. Muerte natural física y muerte espiritual. Sí, totalmente. Bien, aquí tuve un pequeñito accidente de que se me cayó mi celular y sigo ahora aquí grabando. Muy bien, bueno, tuve que hacer una pequeñita pausa porque se cayó mi celular mientras estaba ahorita ya cerrando esta enseñanza, que ya me quedan un par de versículos nada más. Y bueno, a ver, sí hay muerte en lo natural y muerte en lo espiritual. A ver, todas esas cosas naturales que están contaminadas pueden traer enfermedades. Traen enfermedades. Y de esas Dios nos quiere advertir. Por ejemplo, la carne de cerdo. A ver, yo creo que a estas alturas sí sabes que la carne de cerdo produce muchas enfermedades. De hecho, los médicos, cuando estás enfermo de otra cosa y luego te van a medicar, una de las primeras órdenes que te da el médico es no coma carne de cerdo, no coma carne de puerco, ¿verdad? Y así, todo aquello que es inmundo, que es sucio, en lo natural y en lo espiritual, nos enferma naturalmente o nos enferma espiritualmente. Entonces, vamos a vivir mejor si nos apartamos de las impurezas. Yo creo que esta es la gran lección.
Número 1, creerle a Dios que sí hay muchas cosas impuras, inmundas. Y número 2, apartarnos de todas esas cosas impuras, inmundas, evitarlas. Es más, mira, a ver, dícese que una de las cosas que más enferma al cuerpo humano, y de hecho hay ahí dos frases muy importantes. Una es precisamente pues me parece que del padre de la medicina, ¿sí? Y hay otra por ahí también muy importante, que dicen que la mayoría de las enfermedades vienen por esta razón. Porque permitimos que el excremento, que nuestros intestinos estén llenos de excremento. Y entre más excremento hay en nuestros intestinos, en el intestino grueso, mientras está el excremento dentro del cuerpo, del excremento salen sustancias que contaminan el resto del cuerpo. O sea, se enferman. Una de las más grandes recomendaciones que se dicen para subsanar esto, pues es una limpieza intestinal. Ahora, esto tiene mucho de verdad. Esto tiene mucho de verdad. Es más, mira, pon atención, a ver, por favor, acuérdate que cuando yo digo mucha atención a esto que voy a enseñar, es porque lo que voy a decir en realidad es muy valioso y muchas veces no te lo han comentado. Mira, estoy hablando del excremento y de cómo el excremento contamina el cuerpo. Y uno de los errores en el mundo occidental es el siguiente. Cuando vamos al baño, cuando vamos a expulsar el excremento de nuestro cuerpo, acá en Occidente tenemos una posición que no es la natural. O sea, nos sentamos en el baño y defecamos, arrojamos el excremento, pero una porción de excremento no sale, se queda en nuestros intestinos. Eso provoca muchas enfermedades. Y en el lado oriental sí se toma la postura natural. ¿Cuál? Así, párate, si yo ahorita me paro aquí a un lado de mi silla y luego quiero hacer del baño, tendría yo que sentarme casi hasta el suelo, en cluquillas le decimos. La posición natural para hacer del baño es en cluquillas. Y en esa posición, el mismo cuerpo presiona los intestinos, presiona la parte abdominal, ¿verdad? Y hay una parte de todo nuestro aparato que se abre más y todo el excremento sale. Muy diferente a cuando nosotros simplemente, como ahorita que estoy sentado, ahorita estoy sentado en una silla, ¿verdad? Y en esta posición es la posición en la que actualmente defecamos y no es la natural. Esta posición ahorita de sentarse en la silla, en el sanitario, no te permite expulsar todo el excremento del cuerpo. Esa es la razón de que hay muchas enfermedades. Cuidado, yo en lo personal tengo mucho cuidado al respecto, y algún día voy a enseñar sobre la manera correcta de orinar y la manera correcta de defecar. Más adelante lo haré. Bien, y espero que con mencionar estos temas de inmundicia no contamine yo este estudio bíblico, Pero yo ruego al Señor que se tome el sentido correcto de lo que yo estoy expresando, Bueno, pues entonces quiero terminar. Sí, podemos enfermarnos físicamente y enfermarnos espiritualmente si nosotros no nos apartamos de las impurezas. Por ejemplo, ¿hay amistades muy inmundas, muy impuras? Sí, claro. Tenemos amigos que viven totalmente en el mundo muy contaminados. Bueno, pues si nosotros
nosotros pasamos muchas horas, mucho tiempo con esos amigos, permitimos que nuestros hijos estén con esos jóvenes contaminados del mundo, ¿sabes qué? Se van a contaminar. Se van a contaminar y va a haber muerte espiritual. Qué tremendo es eso, ¿eh? Oh, dice, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Fíjate nada más hasta dónde Dios es celoso. Has contaminado mi tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? Pues mira, el cuerpo es el tabernáculo para empezar. El cuerpo es el tabernáculo, es una réplica del tabernáculo de Dios. Así está en la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues has contaminado mi iglesia, mi templo. Eso es tremendo. Esta es la ley, aquí termina. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Clarísimo, clarísimo. A cuidarnos, a cuidarnos. Respetemos la palabra del Señor, de que nos dice que hay muchas cosas inmundas, impuras, de que debemos apartarnos de ellas, evitarlas. ¿Por qué? Porque nos ensucian, nos contaminan. Y nosotros debemos estar limpios, puros para el Señor. Desde luego, desde luego. Yo no estoy apartando nada de una mente limpia, por ejemplo, un corazón limpio, un alma limpia, no contaminada, en fin, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, toda nuestra estructura, toda nuestra entidad tiene que estar limpia para Dios. Bueno, yo quería compartir esto porque yo creo que es de mucha bendición y lo necesitamos. Lo necesitamos. Entonces, seguiré hablando de estos temas porque creo que es necesario hablar de estos temas. Y sí, se vive mucho mejor, muchísimo mejor, cuando nos apartamos de todo tipo de impurezas. Bueno, pues en el nombre del Señor le envío un abrazo y muchas bendiciones. Amén.